Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Doctora, muy Bueno, buenas noches, compañeros, buenas noches. Deseo todo vaya bien. Qué bien. John Freddy, ya que tomaste la palabra, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Adiós, gracias, Eh, muy, muy bien. No, nada, doctora, pues trabajando en el análisis ya de los resultados, ya haciendo las correcciones. Eh, Ajá, pues le cuento que la contextualizo que mi tesis es en enseñanza de la química, ajá, eh, pero hasta el momento no he tenido como, o sea, las dificultades normales ajá. en el análisis, organización de la información. Sí, ahí lo más interesante del análisis, John Freddy, es dejar unos párrafos buenos, o sea, muy buen análisis, para que esos mismos sean los que te sirvan en la discusión, cuando vas a decir cómo contestas la pregunta o cómo lograste el objetivo. Incluso cuando vayas a comparar tu investigación con las investigaciones de los estudios empíricos, por ejemplo, esos pedacitos del análisis de resultados son los que te van a servir exactamente para venir a comparar. Invertirle en el capítulo 4 te ahorra tiempo cuando vas al 5. Entonces, sí, así es, esa es la idea. Gracias, doctora. Sí, de eso se trata y eso es lo que se ha estado como eh, llegando, o sea, a lo que se trata de llegar, aunque es muy Ajá, dispendioso. Y a la hora de elaborar el discurso y enlazarlo con la narrativa de los actores sociales y yo utilicé guías de observación de aula que constaban de 17 ítems, de acuerdo uh-huh. al aprendizaje significativo de las estrategias, siempre es trabajoso y ha estado, pues, Ajá. tiene su Pero nivel de complejidad. lo interesante del capítulo 4 es que básicamente es lo que tú encontraste. O sea, Sí, no doctora. es la opinión de los otros autores, ¿verdad? Entonces, como te digo, cuando trabajas bien en eso, o sea, te tardas y todo, pero sale bien, eso ya te sirve porque a la hora de ir al 5 tu misma investigación es como si fuera otra investigación, ¿verdad? Entonces ya nada más agarras de ahí a este pedazo, lo comparo con esto, este otro, lo comparo con lo otro, pero entonces ya lo puedes trabajar así más simplemente y no apenas empezar a construir tu discurso, sino ya tenerlo listo para, como te digo, como si fuese otro investigador, o sea, de hecho es otra investigación más, ¿verdad? Pero contra esa es con la que vas a comparar. Muchas Pero gracias, bueno, muy doctora, por bien, el apunte. para Y servirte. lo tendré en cuenta también para perfeccionar el documento. Sí, claro que sí. Este, ¿Algún otro comentario? Víctor, Buenas noches, doctora, y buenas noches, compañeros. bueno, Perdón que me adelante. salga un poco de la materia, pero necesito saber una cosa. Sí, ¿Cuáles dime, son dime. los filtros para la universidad para aplicar Turnitin? El de 8 palabras. Vienen ahí que cuántas palabras, entonces menos de 8 es lo que te consideran y sacando las referencias, la bibliografía. Y Muchas la gracias. idea, la idea es que cuando haces eso, tu porcentaje debe ser menor a 20. El número que quieras, menor a 20. Más de 20 te lo regresan para que lo Muchas arregles, gracias. Muy amable, doctora. para servirte. Este, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Willy, ¿en qué vas ahora? Hola, profe, y todo. Yo sí mantengo como con historias que contar de esa tesis, sino que me da pena a veces, doctora, hablar tanto. Tú échale, échale, no te preocupes. Bueno, doctora, ¿cómo te parece? Pues que creo que ya hemos, digamos, concluido en gran parte la tesis, se ha hecho un ejercicio muy juicioso, ¿cierto? Pero resulta que en la medida en que hemos avanzado, uno se va dando cuenta de cosas. Ese es Sí,
muy circular, como lo dice Paul Ricoeur, este tema de la investigación. Todos los días Sí. lo observamos desde un foco distinto. Resulta, doctora, que bueno, yo estoy trabajando, como tú de pronto ya lo has percibido, el tema del desarrollo de habilidades socioemocionales y cómo se articula con el modelo pedagógico escuela activa. Resulta que nosotros, y en la corta historia que lleva la educación emocional en la educación, ¿cierto? Sí hemos trabajado con modelos, sobre todo norteamericanos. Entonces aquí en Manizales, donde creo que se ha hecho una adaptación muy bien contextualizada del modelo de desarrollo de habilidades socioemocionales para la educación emocional, pues se toman estas perspectivas de Goleman, de Vizquerra, de Meyer y Salovey. Entonces, eh, por ahí en estos días me empezó a dar vueltas en la cabeza, ven, pero ¿por qué pasa siempre lo mismo? Que somos como presa de la globalización y adoptamos teorías y perspectivas que en la mayoría de los casos son mal contextualizadas, porque pues es muy diferente el desarrollo socioemocional de los norteamericanos con su cultura, con sus Sí, sí, costumbres, su a la estilo de de vida. nosotros. Y me puse a buscar y hay modelos que se han creado en Hispanoamérica. Son modelos que no son muy conocidos y los encontré pues con ayuda de la inteligencia artificial, los tengo allí, pero entonces yo los tuve en cuenta en el marco teórico y entonces estoy ahí como en esa odisea de decir, bueno, venga, ya tengo Pero, la tesis, digamos, en un 95%, ajá, pero pero Willy, pero hablando del tema, eso doctora, es un tesoro que deberías incluir. De hecho, así como tienes en el capítulo 2, en el contexto internacional y varios ejemplos de otros países, puedes poner en el contexto latino o en el contexto de América Latina, están este ejemplo, y meterlos. O sea, acuérdate, de hecho, en el capítulo 1 viene contextualización del problema a nivel internacional, nacional y local. ¿Te acuerdas? sí, doctora. Una opción es agregar el contexto entre el internacional y el nacional, meter el contexto latinoamericano. En el contexto latinoamericano y explicar, si es en el capítulo 1, explicar la problemática que encontraron estos 2, 3 países. Por ejemplo, pones la problemática, oye, y luego en el capítulo 2 es donde puedes agregar, donde tienes lo de la teoría, agregar una de que la teoría en el contexto latinoamericano, tal, tal, tal. Ahí sí explicas lo que sí están haciendo los países, ¿verdad? Porque en el 1 es para explicar el problema que estos países encontraron. En el 2 es para explicar la teoría propiamente o lo que desarrollaron, ¿verdad? Claro, Entonces, lo claro. puedes poner, por ejemplo, también en los estudios empíricos, los de al final, que son los nuevos, si son información de menos de 5 años, iría acá. Si es un poco anterior a esto, sí tendría que ir dentro de marco teórico en alguna de las secciones donde creas que queda más adecuado. Por ejemplo, si estás explicando la teoría clásica, que sería un autor gringo, ¿verdad? Después de poner ahí una subsección de que en Hispanoamérica, bla, 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 de esta forma se desarrolla la teoría y ahí lo podías incluir. O sea, iría en tantito en el 1 como el contexto latinoamericano y en la serie de problemas en esos 2, 3 países, y luego en el 2 la teoría como está implementada a nivel latinoamericano también. Entonces, sí lo puedes poner, sí sería súper interesante, así como lo estás poniendo, y no implica más, o sea, enriqueces tu trabajo y ahora sí, acá en el 5 puedes discutir ya más, mientras que en el mundo anglosajón, bla, 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 en el mundo hispano tal cosa y en Manizales tal cosa. O sea, ya puedes hacer este juego de,
de ver si estás haciendo algo similar a los latinos o si estás haciendo algo que tiene que ver, que no están haciendo los otros latinos, pero que tiene que ver con el modelo original anglosajón, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí vale la pena que incluyas esa información porque enriquece bastante y te da bastante información para hacer una discusión muchísimo más integral y más bonita, ¿verdad? Sí, doctora, a propósito pues de eso, yo estaba pensando mucho en la clase porque me gusta mucho pues la clase tuya, pues es las orientaciones. Entonces, revisando las diapositivas y a propósito pues de las propuestas de atención, de brindar bases teóricas como aporte también a la ciencia y de cerrar el ciclo de la investigación para trascender pues a lo procedimental, yo, bueno, es un elemento importante. Yo sé que si se lo comento a la doctora María Delia seguramente ella me va a decir que lo incluya. Pues digamos que ya se aprobó el Sí, sí. capítulo 5 por parte del doctor Raúl Alejandro Gutiérrez García, Ajá. y entonces ya quedas como dar una lectura desde el inicio de la tesis. Entonces lo que quiero es como este componente que de los modelos de desarrollo de habilidades socioemocionales, transversalizarlo en toda la tesis. En la medida en que voy leyendo, lo voy incluyendo en cada Sí, apartado sí, lo para que que corresponda. vaya pues como quedando ese aporte también ahí de que nosotros podemos trabajar con estos modelos y contextualizarlos pues para que sea mucho más pertinente, innovador, ¿cierto? Ajá. Sí, y sobre todo, o sea, tu tesis, tus 5 capítulos están autorizados, quiere decir, lo que pusiste está correcto, pero no significa que no le puedas agregar. Entonces, esto va a ser, o sea, salpicar el pedacito, como te digo, de que enlace el 1 con el 2 y luego te vas hasta el 5, ¿verdad? En el 1, en el 2 y en el 5 es donde le vas a agregar, digamos, estos parrafitos que no, o sea, que nada más agregan valor, pero no le restan. O sea, lo que tú tienes escrito está correcto, ya está bien. O sea, si la dejas así, está correcta. Pero si ahorita que ya encontraste que puedes enriquecerlo, nada más ten el detalle de ponerlo en el 1 como problema, en el 2 como tema y en el 5 dentro de la discusión para compararla con tus resultados, ¿verdad? Con lo que tú hiciste. Entonces, nada más le vas a agregar ese parrafito, esos 2 parrafitos, o sea, no vas a volver a hacer otra tesis, pero sí le vas a agregar, por ejemplo, 2 parrafitos en estos 3 capítulos diferentes para que traiga un hilo conductor, porque no tiene caso nada más mencionarlo en uno si no los mencionas en los otros 2, ¿verdad? En el 1, en el 2 y en el 5 tendrás que ponerle ese aderezo, pero no vas a cambiar lo que ya dice a tu tesis. O sea, eso, lo que ya está y está correcto. Solo estás agregando estos parrafitos en esos capítulos. Bueno, doctora, a mí me surge pues como una inquietud y aprovechando Sí. que no, los compañeros no han tomado el uso de la palabra, resulta que, bueno, yo tengo la construcción de la tesis, digamos, las dos categorías fuerzas son desarrollo de habilidades socioemocionales y escuela activa. Y ahí empiezo a hablar pues como de la parte conceptual del tema de educación emocional, que también se usa indiscriminadamente todos estos conceptos de educación emocional, competencias emocionales, desarrollo de habilidades, ¿cierto? O sea, a veces suele ser como una sinonimia, entonces di una claridad acerca de los conceptos, cómo se articula de manera adecuada con las pedagogías activas y a su vez las pedagogías activas con todo lo que tiene que ver el aprendizaje significativo y todos los recursos que hay allí para el aprendizaje perdurable y bueno. Pero entonces, en ese desarrollo, ¿tú dónde crees que quede bien plantear estos modelos? Porque hay modelos mexicanos, hay modelos chilenos, hay modelos argentinos, hay diferentes países que han trabajado modelos propios, pero que no son muy reconocidos porque los que más impactan son estos que te comentaba de finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. Ajá, por eso, pero tú tienes ahí esos modelos. Ujú. Y pues enseguida, después de terminar de explicar esos modelos, es cuando pones. Y algunos modelos latinoamericanos con menos repercusión internacional son, y ya describes tal y tal y tal.
Listo, doctora. Ok. Bueno, pues ya te di trabajo. No has terminado todavía. Bueno, sí, ahí hay un trabajo que hacer, pero ahí está Ok, el tiempo, menos mal. Yo creo que está bien sí. y se puede articular. Y yo creo que le da mucha potencia a la tesis, pues porque lo que se busca también es que desde el doctorado se puedan lograr o impactar, ¿cierto? Pues el nivel doctoral yo Ujú, creo que nos exige eso, nos obliga también desde la ética sí. a que sea algo que trascienda, que en realidad de O sea, pronto podamos que de hecho, movilizar la educación. que de hecho lo tienes que decir, eso también lo vas a incluir en el capítulo 5 en lo de aportes. O sea, eso porque vas a hacer un aporte extra con ello, ¿verdad? O alguna recomendación, ya sea, o sea, después de discutir, obviamente, en aportes y en recomendaciones, también sería importante que lo reflejaras ahí en una frasecita, en un parrafito, para que Sí, doctora. tenga impacto, ¿verdad? De hecho, algo que me llevó pues a pensar mucho en este asunto es que ya lo tengo inmerso dentro del capítulo 5, pero sin Ah, relacionarlo con autores. Habría que, digamos, darle soporte teórico porque lo bueno. mencioné, porque resulta que a nosotros, pues yo te había comentado en la clase anterior que en Colombia se ha trabajado el tema de desarrollo de habilidades socioemocionales, pero más como un tema de una propuesta y una sugerencia Sí. del Ministerio de Educación Nacional, pero ahora se establece hace un par de meses una ley que piensa en el diseño de los lineamientos curriculares para el trabajo de la educación emocional en las instituciones educativas. Entonces, Sí, o sea, ya lo saca le quita lo de sugerencia para ponerlo ya como propuesta, ¿verdad? sí, entonces ahí pues hay toda una situación de diseño y construcción de esa política pública, pero ya de entrada la ley tiene, digamos, vacíos que yo anuncio en la obra de conocimiento, que es todo Ajá, este uso indiscriminado de los conceptos, hay ambigüedad porque seguramente pues no está elaborada por científicos, sino que sí, es sí. elaborada por asesores políticos y demás. Entonces, Ujú. de hecho, lo comento en la discusión que hay que poner mucho cuidado porque pues igual se va a invertir muchos recursos en este asunto que es trascendental porque atiende muchos de los fenómenos socioeducativos. Sí. Entonces, lo Y ahí menciono. lo interesante es eso, o sea, que diga, o sea, la ley o sea, es una buena opción, pero podría mejorarse matizando estos detalles, ¿verdad? O sea, para que no sea de entrada así como de que esa no sirve, la que pusieron no sirve, no. O sea, partes de que está bien porque ya antes no había nada, ya hay algo. O Claro. sea, eso es algo positivo. O sea, es algo positivo, pero podría enriquecerse, podría mejorar si si estos puntos se arreglaran. Por ejemplo, entonces ahí ya entras, tu discurso es de quiero ayudarles porque ya vi estos tantos errores, ¿verdad? Y no desde el punto arrogante de que yo sí sé y ustedes no saben, porque entonces no va a entrar, no vas a entrar. En cambio, si entras así de que está bien padre lo que hiciste, pero yo recomendaría que se modificaran esos 3 puntos para que estuviera, para que fuera más adecuada. Entonces así, con ganas de venir a ayudar, sí se abre la puerta, ¿verdad? O sea, Claro, doctora. que es nada más el enfoque que le das. Entonces, desde cómo lo presentas, ¿verdad? Desde digamos, desde las ganas de colaborar, de decir lo que hiciste está bien, pero lo podemos mejorar a tal, ¿verdad? Y que no se oiga como de tú, no, porque tú no sabes, yo sí sé, ¿verdad? Que esas son las formas. Entonces ahí Sí, valdría la pena que lo matizaras por este ladito. sí, doctora, de hecho, pues ahí en lo que comento he sido, digamos, como un discurso muy humilde, muy conciliador, muy Sí, diplomático, que reconozca esos avances que son sí, o sea, porque buenos, pues ¿cierto? está bien, o sea, no había ley y ya hay, antes nada más eran sugerencias, o sea, eso es algo Claro. muy positivo. Entonces, pero Sí, partiendo de eso, entonces, se puede mejorar para.
Claro, de esa forma lo hago, como bueno, eso Sí, está muy importante que se tenga en cuenta, pero también es importante que sea construido a partir, de hecho hablo de los saberes populares con los saberes científicos, de una conexión ahí importante para que podamos tener una política seria que en realidad impacte a las comunidades, que se piense en el desarrollo de habilidades desde la cultura, desde la etnoeducación, bueno, todo sí, este sí. asunto, pero por ahí va la Perfecto. historia, doctor. Muy bien, muy bien. Pues adelante, adelante, Muchas gracias, doctora, por para servirte. las recomendaciones. Seguramente nos van a ayudar a que quede bien bonito ese asunto. Esa es la idea. ¿Alguien más trae alguna duda, comentario para la noche de hoy? Pues, buenas noches. Ismael, buenas Tengo noches. una dudita puntual con respecto, pues, en esta construcción de la discusión del capítulo 5. Resulta de que, pues, a mí, pues, yo encontré, pues, cuando estaba discutiendo mis hallazgos, pues, empecé a encontrar otras tesis que no había reportado en la parte, pues, en los diseños que, pues, en las tesis que consultábamos en el capítulo 2. Encontré Sí. muchísimas más, de hecho, más interesantes de las que había consultado. Entonces, ¿qué tan factible es de pronto introducir todos estos estudios empíricos en el capítulo 2 o directamente se pueden como ir agregando por los laditos en el capítulo 5? ¿Qué me recomiendan? No, en el capítulo 5 no puedes meter cosas nuevas. Para meter en el capítulo 5 tendrá que estar primero en el capítulo 2, ¿verdad? Bueno, o en el 1, pero normalmente están en el 2. Entonces, lo que yo te recomiendo es agregar estos estudios empíricos que al final de cuentas incluso pudieras cambiar algunos de los que no utilizaste en el capítulo 5, que no los vas a usar. O sea, ahorita ya sabes más o menos cuáles son los buenos para utilizar y cuáles no. Esos pudieras cambiarlos por estos nuevos que encontraste que son más pertinentes, que son más interesantes. O sea, tiene dos opciones. Puedes agregarlos además o puedes reemplazar algunos que de plano dices, ay, este ni tiene tanto que ver, pero pues como tenía que meter uno, pues lo metí, pero realmente no aporta. Entonces, pues puedes sustituirlo. Entonces ya tú decides cuánto sustituyes o si todos están más o menos y entonces nada más los pones extra. Pero sí, todos los días puedes agregarle al capítulo 2 o a cualquier capítulo lo que quieras. O sea, sí puedes estar arreglándolo. O sea, estás en el 5 y lo regresas al 2 y lo arreglas, le pones o vas al 1, como ahorita estábamos platicando en el ejemplo anterior, ¿verdad? O sea, sí lo puedes hacer. Y sobre todo, si ese material te va a servir más, te sirve más para la discusión del 5 que los que propiamente tenías antes, pues qué mejor, ¿verdad? Pero sí los puedes agregar, pero sí los tienes que agregar en el 2 para poder mencionarlos en el 5. Eso es definitivo. No, profe, muchas gracias. Y con Para respecto a servirte. la extensión de este capítulo 5, pues la verdad, pues haciéndole la foda y todo lo demás, pues yo tenía ganas, pues, de haber escuchado, pues, de proyectarlo, hacerlo en 12 páginas, pero ya voy como en 18. ¿Sigo sintetizando información o qué me Sí. recomienda? Aquí el punto es, no hay problema que llegues a 20 hojas. Está perfecto, no hay ningún problema. O sea, el problema del capítulo 5 es que lo hagas demasiado corto, porque entonces tú estás diciendo, no tiene nada de importancia mi investigación, porque pues, lo puedo concluir en 3 párrafos y lo puedo, o sea, entonces no, o sea, hacerlo, o sea, ampliarte a 20 hojas, por ejemplo, es perfecto. Estás diciendo que hay bastante información muy interesante y por eso está amplia tu capítulo 5. Entonces, no, así está bien. Diana, Señora, buenas noches, doctora y compañeros. Doctora, lo que pasa es que tengo una duda, no tanto con la construcción de lo que estamos haciendo, sino respecto al proceso que sigue. sí, O sea, según el programa, nosotros tenemos, bueno, como la oportunidad de entregar el trabajo con la aprobación del director al 15 de diciembre. Pero usted sí. nos comentaba
la sesión pasada que podríamos aprovechar ese tiempo como de diciembre a enero para hacerle arreglos al documento. Sí. Pero no entiendo ese punto, digamos que se aprueba el documento por parte del director, pero de una vez pasa a lectores o después, digamos que puede hacer arreglitos mientras tanto, eso como que no lo tengo muy claro. Ajá. No sé si me pueda aclarar ese proceso. Sí, les explico. Mira, Diana, ahorita en diciembre, digamos, lo que es este cuatrimestre, tú terminas tu tesis completita y la entregas y tu director dice, ok, ya está entregada. En diciembre, 10 de diciembre, 3 de diciembre, no recuerdo ni qué fecha es la determinación, pero bueno, el día que sea, vamos a suponer que es el 10 de diciembre. El 10 de diciembre tú entregas tu tesis lista, o sea, ya está terminada, pero tu director te puede hacer sugerencias, ¿verdad? O sea, ya está terminada, ya pasaste, ok, estás aprobada, pero hasta ahí nada más tu director es la única persona que lo ha leído. Tú, si te hace observaciones ahí, tú puedes arreglar las observaciones que te haya hecho y arreglar más cosas que creas que todavía están chuecas, que letras cambiadas, títulos que no están en el índice, o sea, errores que tú le veas, tú todavía lo puedes pulir todo ese mes de vacaciones, porque en enero, X día de enero, 20 de enero, por ejemplo, es cuando tú lo vas a subir a lectores. O sea, los lectores no lo van a ver ahorita, los lectores la van a ver hasta finales de enero. Entonces, vas a ser más de un mes de espacio para seguir puliéndola y como quiera le vas a decir a tu director, ya la pulí porque le vi varios errores y esta es la que quiero mandar a lectores. La ve tu director, te dice, perfecto, adelante. Y cuando sea la fecha, como te digo, más o menos, me imagino que un 20 y algo de enero, la vas a subir 2 veces a lectores, porque son 2 lectores. Entonces la subes 2 veces, ahí dice lector 1 y dice lector 2, en tu mismo unidad 4 de ahorita. En la que tienes ahorita en unidad 4, dice después de las entregas, dice lector 1, lector 2, y luego dice tesis final, son tres archivos. Tesis final, carta de liberación y carta responsiva. Entonces, pero lo de lectores va a ser a finales de enero. Y lo de la carta responsiva y la tesis final, o sea, tu última versión, va a ser como en marzo. Entonces, ahorita nada más. En diciembre está, digamos, terminada, punto, terminada, sin pulir, pero terminada completa. Para enero, finales de enero, apenas la van a leer los lectores, te van a hacer recomendaciones, ¿verdad? Y luego tienes todo febrero para arreglar todas esas observaciones que te dijeron los lectores y en marzo estar entregando ahora sí tu tesis final. Entonces, ahí sí ya me expliqué mejor, Diana, ¿o todavía hay dudas? No, sí, le agradezco. Además, porque también tenía como esa duda, bueno, ellos leen y sugieren cambios o correcciones y vuelve uno a buscar el documento, ¿sí? ¿Ellos lo vuelven a leer o...? No, ya nada más tu director. Tu director sí lo vuelve a leer. O sea, tú haces las correcciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de diciembre que termina, tú vas a hacer las correcciones que te haya dejado tu director, por ejemplo, más todo lo que le quieras pulir. Y en enero se la vas a presentar a tu director. Oiga, mire, director, así es como la tengo ya, mi versión final para lectores. ¿Cómo ve? Me la autoriza y él la va a leer. Perfecto, adelante. Después, cuando viene a los primeros de febrero que te entregan los lectores sus observaciones, son 2 tipos, o sea, 2 personas. Son 2 listas de observaciones. Hay una rúbrica. Tú vas a tener que arreglar con lo que dice el lector 1 más lo que dice el lector 2, conciliar, porque a veces unos dicen que eso está bien y otros dicen no, ahí arréglale
Y, o sea, vas a tener que conciliar para hacer esos arreglos de estas dos personas, porque son dos visiones diferentes. Y luego, ya que quede listo, se lo vas a mandar a tu director y le dices, director, mire, esto es lo que yo hice con las correcciones de ambos lectores. Ya lo ve y dice, ok, perfecto, muy bien, ya está adecuado, y entonces ya estás listo para que en marzo subir tu tesis final. Ah, ok. Y preparar para la socialización, la sustentación. Sí, la sustentación y todo. O sea, después de terminar de entregar, o sea, te digo, entregas eso con tu carta de liberación y tu carta de responsiva. De ahí, después, en el siguiente cuatrimestre, digamos, va a ser en mayo ya te van a contactar del área administrativa para decirte que hay que presentar un examen de inglés, bla, 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 y luego te van a dar fecha, o sea, X, cuando sea, no sé, digo, cuando vaya a ser, pero a partir después del examen de inglés, o sea, tú terminas el de inglés, vamos a suponer que lo estás presentando en mayo presentas el examen de inglés y a partir de ahí, después de haber presentado el examen de inglés, es que ya te sientas a preparar tu PowerPoint, a arreglar tu sustentación, a ensayarla para presentar en la fecha que te manden decir, que esa es la que está abierta, o sea, esa ya no, pues no sabemos cuándo es, ¿verdad? Es una, actividad netamente administrativa en la que ellos te van a llamar, te van a mandar un correo diciéndote, estás para presentar en agosto o en septiembre o X, o sea, cuando ellos digan, ¿verdad? Ah, ok, doctora. Bueno, le agradezco muchísimo Para esa servirte. aclaración. Ajá. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? ¿No? Bueno, entonces, que pasen muy bonita noche. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, feliz noche. Doctora, Feliz una linda noche. noche, que estés bien. Buena noche Nos para todos. vemos. Gracias, doctora. Buenas noches.